Ok, hablaremos sobre la síntesis de los ácidos nucleicos. ¿Qué son? La síntesis de los ácidos nucleicos se produce en las células propias, creando una copia de hembras preexistentes del DNA, siguiendo las reglas de apareamiento de bases complementarias. Los ácidos nucleicos crecen en una dirección de 3' a 5', que son enzimas especiales llamadas polimerasas que elongan la cadena de RNA o DNA. Los RNA polimerasas pueden iniciar una cadena de ácido nucleico. La formación del ácido nucleico comienza en la síntesis de los nucleótidos. Es importante que nosotros conozcamos que su estructura está formada por un grupo fosfato más un azúcar más su base nitrogenada, y eso nos forma un nucleótido. También es importante que cuenta con purinas, las cuales se clasifican por adenina y guanina, y pirímidas que se clasifican por citosina, timina y uracilo. Su importancia es fundamental, ya que la síntesis de los ácidos nucleicos, como ya sabemos, es importante para la vida, ya que el ADN contiene información para el crecimiento y el desarrollo del organismo, y asimismo dirige la síntesis de proteínas. El ARN expresa la información genética contenida en el ADN y sintetiza las 13 proteínas. El conocimiento de la estructura de los ácidos nucleicos permitió el código genético, el control de la síntesis de proteínas y la transmisión de información genética de la célula madre a las células hijas. Es importante que en los tipos de ácidos nucleicos conozcamos que existen dos, los cuales son el ácido deoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Se diferencian por 3 puntos importantes, los cuales son su función bioquímica. Es que mientras que uno sirve de contenedor de información genética, el otro sirve para transmitir las instrucciones. El segundo punto es su composición química, que es donde cada uno comprende una molécula de azúcar pentosa y un conjunto de bases nitrogenadas sencillas, las cuales son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, que esas son en el ADN, mientras que en el ARN es la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. Solamente vamos a cambiar y va a existir el uracilo como diferencia. Y su estructura, mientras el ADN es una cadena doble que se forma en hélice, la otra solamente es una cadena lineal. Y aquí tenemos una imagen donde nos muestra el ADN y el ARN, donde el ADN cuenta con las dos cadenas que ya les había dicho, mientras que el ARN solamente cuenta con una cadena lineal. Ambas tienen sus propias bases, ¿no? Solamente les va a cambiar el uracilo, o sea, en el ADN va a existir citosina, guanina, timina y la adenina, que serán sus bases, mientras que en el ARN estará citosina, guanina, adenina, y el que cambia es el uracilo. También sabemos que la cadena de ARN cuenta con un aminoácido y bases no canónicas, mientras que en ambas va a existir la soporte del azúcar fosfato y sus pares van a estar unidas por puentes de hidrógeno. A continuación les voy a explicar la composición de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, que incluyen el ADN y el ARN, son biomoléculas esenciales para almacenar, transmitir y expresar la información genética. Su composición química consta de 3 componentes principales. El primer componente principal son los nucleótidos, que en este caso son las unidades básicas. Una base nitrogenada que puede ser, las bases nitrogenadas se dividen en 2 partes, que son las purinas y las pirimidinas. Las purinas puede ser la adenina y la guanina, y las pirimidinas puede ser la citosina, timina. La timina solamente se encuentra en el ADN y el uracilo se encuentra solamente en el ARN. También cuenta con un azúcar de 5 carbonos, que en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. Y por último, un grupo fosfato, que esta proporciona carga negativa y permite la unión entre nucleótidos. Como segundo componente principal, tenemos la estructura de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster, formando una cadena lineal. En el ADN, 2 cadenas se enrollan en una doble hélice, unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, como ya las mencioné, la guanina, la citosina, la timina y la adenina. Y en el ARN generalmente es una cadena simple, aunque pueden formar estructuras secundarias. Y por último, su tercer componente principal
pues es su composición química general, que pues como elementos químicos contiene el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. También su composición básica, bueno, su composición química general contiene moléculas, y como ya lo había mencionado, son las bases nitrogenadas, azúcares y el grupo fosfato. Bueno, pues el siguiente tema es los tipos de RNA, que en este caso pues son tres, que es el RNA mensajero, que esta pues obviamente transporta la información genética desde el DNA hacia los ribosomas y los guía para la síntesis de proteínas, al igual contiene codones que son secuencias de 3 nucleótidos que codifican aminoácidos específicos. El segundo son RNA ribosomal, que es un ácido ribonucleico que forma parte de los ribosomas y es esencial para la síntesis de proteínas. También actúa como un enlace una estructura de soporte y participa en la catálisis de la formación de enlaces peptídicos entre los aminoácidos. El tercero es el RNA de transferencia, que pues transforma aminoácidos hacia los ribosomas y los coloca según la secuencia correcta de la formación y los incorpora a las proteínas. La réplica del ADN o la replicación del ADN es un proceso donde la molécula del ADN crea una copia exacta de sí misma y en ella transmite la información genética a sus descendientes. La replicación del ADN cuenta con una serie de pasos, cuáles son la iniciación, donde la molécula del ADN se origina en una región específica llamada origen de réplica, donde la enzima helicasa comienza su desenrollamiento en una doble hélice. Luego sigue el propio desenrollamiento, donde cuando la enzima helicasa se desarrolla en forma de doble hélice, crea una horquilla. Luego sigue el paso número 3, donde se sintetiza la cadena líder. En este paso participa la enzima ADN polimerasa, que crea y sintetiza una cadena con el mismo nombre, cadena líder, y se origina a partir de la plantilla que ya estaba del ADN. Luego se sintetiza otra cadena que se llama síntesis de la cadena retrasada, donde el ADN polimerasa comienza a sintetizar una nueva cadena de ADN llamada cadena retrasada a partir de la plantilla del ADN. Y luego sigue finalmente la unión de las cadenas, donde la cadena líder y la cadena retrasada se unen creando una nueva molécula de ADN replicada. Como lo vengo mencionando en los pasos de la replicación, participan diferentes enzimas, como son la helicasa, que desenrolla la doble hélice del ADN, el ADN polimerasa, que se encarga de sintetizar las nuevas cadenas de ADN a partir de la plantilla que ya estaba. El ADN ligasa une las cadenas del ADN recién sintetizadas a la cadena original, y la topoimasa, que relaja la tensión de las moléculas del ADN durante la réplica. La replicación del ADN puede tener diferentes mecanismos de reproducción. En este caso, la réplica del ADN es un proceso semiconservativo, lo que significa que el ADN original se conserva y crea una copia exacta de sí misma. Esto se logra mediante la síntesis de una nueva cadena a partir de la plantilla del ADN original. El mecanismo de reproducción semiconservativo se puede resumir de la siguiente manera. El paso número 1 es la conservación de la cadena original, donde la cadena original del ADN se conserva y se utiliza como plantilla para los diferentes pasos que se realizan, como la síntesis de las cadenas. Luego sigue la propia síntesis de la cadena, donde el ADN polimerasa sintetiza una nueva cadena a partir de la plantilla original, y pues cuando las cadenas de ADN se unen. Es decir, esto involucra diferentes síntesis del ADN.
Bueno, pues el siguiente tema es el código genético, que en este pues el código genético es un conjunto de reglas mediante las cuales la secuencia de nucleótidos en RNA mensajero y también está compuesto por codones, que pues cada codón codifica un aminoácido, como por ejemplo en la tablita que les puse, que el primer codón sería AUG, y su aminoácido sería metionina, el UU o el UUC, que pues su aminoácido es la fenilalanina, el GAA, el GAG, que es, su aminoácido es el ácido glutámico, el CCG, que su aminoácido es la prolina, y el UAA, el UAG, el UAG, que son codones de parada, que son determinación de traducción. El siguiente tema pues sería los procesos de traducción en los ribosomas, que este pues consta igual de tres pasos, que es el inicio. En este pues el ribosoma se ensambla en el RNA mensajero en un sitio al inicio como el AUG, luego el RNA de transferencia con el anticodón complementario, que es el UAG, y luego se ensamblan las subunidades ribosómicas. El segundo pues es la elongación, que cada codón de ARM es leído por el ribosoma, luego los RNAT llevan aminoácidos específicos y los colocan en la cadena en crecimiento mediante los enlaces peptídicos, como anteriormente se los había comentado. Después de eso, la cadena polipeptídica crece hasta que se encuentra en un codón de parada. Y el último pues es la fase de terminación, que cuando el ribosoma encuentra un codón de parada UAA, UAG o UGA, la síntesis se detiene. Luego se liberan las proteínas y el ribosoma se desensambla. Ahora les voy a explicar la síntesis y las modificaciones transcripcionales del ARN. Primero, la síntesis del ARN, que en este caso se conoce como transcripción, es un proceso que tiene lugar en el núcleo de las células eucariotas y en el citoplasma de las procariotas. Esta fase, la transcripción, contiene 3 pasos principales. El primero pues, es la iniciación, donde la enzima ARN polimerasa se une a una secuencia específica de ADN llamada promotor, y así el ADN se desenrolla separando las 2 hebras. El segundo paso para la transcripción es la elongación. La ARN polimerasa sintetiza una cadena de ARN complementaria a una de las hebras de ADN, y los nucleótidos de ARN, lo que es la adenina, la citosina, el uracilo y la guanina, se añaden uno a uno, formando un enlace fosfodiéster entre ellos, que como anteriormente ya hemos mencionado, estos se unen mediante enlaces fosfodiéster. Y el último paso es la terminación. En este paso es cuando la ARN polimerasa alcanza una secuencia de terminación, y en este caso se detiene ya la transcripción. Para seguir, la cadena de ARN recién sintetizada se libera y el ADN se vuelve a enrollar. El procedimiento para esta etapa, que es la transcripción en eucariotas, primero que nada, pues el ARN transcrito, que es el ARN precursor, sufre modificaciones como adición de un Cap5, que es una estructura modificada de guanina. También tiene una adición de una cola de poli A3. Entonces, esta es una secuencia de adeninas. Y la eliminación de intrones, que son secuencias no codificantes, mediante un método llamado splicing. Las modificaciones posttranscripcionales en eucariotas, el ARN recién transcrito, o sea hace el ARN precursor o transcrito primario, debe sufrir una serie de modificaciones para convertirse en ARN maduro y funcional. Estas modificaciones incluyen, como ya lo había mencionado, la adición del Cap5', como también había mencionado la adición de la cola de poli A. También surge un splicing, que en el splicing se eliminan los intrones. Y pues bueno, este proceso de splicing es un proceso crucial para generar un ARN mensajero
que codifique correctamente una proteína. Y por último, la edición del ARN, solamente en algunos casos, que en ciertos ARN se pueden modificar nucleótidos específicos de este. Son cambios en la secuencia de los nucleótidos del ADN. Pueden haber mutaciones por diferentes factores. Puede deberse a exponerse a diferentes agentes mutagénicos o bien que haya un error durante la replicación y la reparación del ADN. Hay diferentes tipos de mutaciones, como las mutaciones puntuales en las que solo hay un cambio en un solo nucleótido. Un ejemplo de esto puede ser que se modifique una base por otra. También tenemos las mutaciones por inserción, donde uno o más nucleótidos pueden meterse en la secuencia del ADN, y en caso contrario también tenemos las mutaciones por deleción, donde en este caso se eliminan uno o más nucleótidos de la secuencia. Finalmente tenemos también la mutación por duplicación, donde aquí se genera un control desmedido de los nucleótidos en la secuencia del ADN y surgen por duplas. Pueden haber diferentes mecanismos de reparación, como la reparación de incisión de bases, donde aquí se elimina o se cambia una base dañada o incorrecta. También existe la reparación por incisión de nucleótidos. Aquí se elimina los nucleótidos dañados o incorrectos de la secuencia del ADN. Finalmente tenemos la reparación por recombinación homóloga, que es un mecanismo que utiliza una molécula de ADN intacta como plantilla para reparar una molécula de ADN dañada. Y finalmente tenemos la reparación directa, que es un mecanismo que utiliza enzimas para reparar daños en el ADN sin la necesidad de eliminar alguna base o nucleótido. En este último paso, como bien se menciona, hay enzimas que participan en la reparación del ADN. En este caso pueden ser la DNA polimerasa, que es una enzima que sintetiza las cadenas del ADN, la DNA ligasa, que se usa durante la relajación de la molécula del ADN en la replicación, las endocleasas, que son enzimas que cortan el ADN en sitios específicos durante la reparación, y las endosucleasas, que son enzimas que eliminan nucleótidos del ADN durante la reparación del mismo.